Vamos a abrir la Biblia en un pasaje bíblico que está en Génesis capítulo 4. Génesis 4. Génesis capítulo 4. Vamos a hablar de Eva. Eva, el significado de Eva es la madre de todos los vivientes. El nombre de Eva viene a ser la madre de toda la humanidad. Eva, la madre de todos los vivientes. Y vamos a aprender de Eva, ¿no? Eva fue una mujer que aprendió de sus errores y después fue restauradora. Y vamos a hablar de eso, cómo una mujer tuvo errores, aprendió de ellos y luego fue usada en restauración. Esa fue Eva. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, seguimos ante tu divina presencia y te quiero pedir, Dios, que me guíes con tu Espíritu Santo. Es un texto, el capítulo 4, para explicarlo en este Día de las Madres, para que todos aprendamos cómo una mujer que cometió errores fue restaurada y fue de gran utilidad. En el nombre de Jesús, gracias por todas las mujeres en el día de hoy. Que tu bendición continúe estando sobre cada uno de ellas. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, y te doy las gracias. Amén. Hoy hablamos de Eva como tal. En este pasaje vamos a ver en el capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 24. Vamos a ver toda la descendencia de Eva. Y vamos a ver todos aquellos errores que cometió la descendencia de Eva hasta el versículo 24. Y cómo Dios siempre tuvo misericordia. Pero luego el 25 y 26 es el contraste de todos los versículos anteriores. Podemos apreciar cómo esa misma mujer fue usada. No fue usada otra, fue usada la misma mujer. Y entonces Dios le da un nuevo hijo, y de ese nuevo hijo viene lo que es la redención de la humanidad. Cuando nosotros vamos a estudiar todos estos versos, debe haber un mensaje. Y el mensaje es que el hombre al principio fue algo arrogante. Vamos a hablar de Eva. Eva fue algo arrogante. Entonces el hombre arrogante comete pecado. Eva en su arrogancia cometió pecado. Porque Eva tuvo una incorrecta relación con Dios. Ahí está la falla. En los primeros 24 versos nos vamos a encontrar el hombre arrogante comete pecado por una incorrecta relación con Dios. Cuando hay incorrecta relación con Dios, hay pecado. Pero cuando hay correcta relación con Dios, disminuye el pecado. Y así empezó la humanidad. Con una incorrecta relación con Dios, el hombre falló. Eva falló. Pero Dios en su misericordia ofrece a ese hombre pecador, a Eva, a Adán. Dios ofrece una correcta relación con Dios por medio de un sustituto. Y vamos a manejar los tres nombres. Vamos a manejar los tres nombres, que es Caín, que es Abel
y que es Set. 3 nombres los vamos a manejar para entender lo que Dios comunica en este texto bíblico. Si hablamos de Caín, Caín significa adquirido. Caín significa ganancia. Los nombres hebreos enseñan lo que era la conducta de estos hombres. Los padres, Adán y Eva, le colocaron Caín. Es ganancia. Pero tuvieron otro hijo que se llamó Abel. Y el significado de Abel es vanidad, vacío y hueco. Vemos un contraste entre los dos hijos. Uno les llamó más la atención y lo tomaron como ganancia, como adquirido de bendición. Pero el que viene después lo tratan como vanidad, lo tratan como insuficiente, vacío o hueco. Y si vemos los dos nombres hebreos, decimos ¿qué estaba pasando aquí? Porque la diferencia entre un hijo y el otro, al colocarle los nombres, eso tiene su contexto. Si nosotros nos vamos al capítulo 3, nos vamos a encontrar que Eva fue tentada a comer del árbol prohibido en los primeros 5 versículos del capítulo 3. Podemos ver que la desobediencia de la mujer, en su desobediencia la mujer comió de ese fruto prohibido. No vamos a detallar sobre ese tema de qué fruto era o no era. Esta mujer le da de comer a su marido en el versículo 6. Y vienen consecuencias. Consecuencias del error de una mujer que fue Eva, la madre de todos los vivientes. Fue tentada, desobedeció, le dio al marido y el marido también cae en la falta. Y esta mujer entonces a esta mujer y al hombre le vienen consecuencias. La Biblia resalta 3 consecuencias. Hay una consecuencia sobre la serpiente. La serpiente se iba a arrastrar. Los teólogos dicen que la serpiente tenía otra figura y que posiblemente hubo un castigo sobre ella de ser humillada y de ser arrastrada. Vemos consecuencias sobre Eva. Las consecuencias sobre Eva fue el parto. El parto. Vas a dar a luz con dolor y tu deseo será hacia tu marido, quien te dominará. Hubieron consecuencias sobre el hombre. La tierra será maldita, trabajarás la tierra con esfuerzo y trabajarás todo el día y llegarás a las 6 de la tarde, como decía mi hermano, ¿verdad? Llegarás a las 6 de la tarde y te vas a acostar a descansar. Trabajarás la tierra con el sudor, con tu sudor. Entonces, sobrevienen consecuencias sobre una humanidad por una falla que cometió una mujer, que Eva significa, como les dije, la madre de todos los vivientes. Pero luego en Génesis 3:15 se da una promesa de redención, una promesa de salvación, una promesa de restauración, una promesa de sustitución. En Génesis 3:15 hay una profecía que establece una enemistad entre la serpiente, que es Satanás, y la mujer Eva. Y así como entre su descendencia, una batalla campal. Y predice que la simiente de la mujer, la semilla de la mujer, en ese caso Eva, la semilla que iba a tener ella, ya nosotros entendemos hoy claramente que la semilla que iba a tener Eva, profetizada en Génesis 3:15, era Jesucristo, ¿correcto? Nosotros lo entendemos que era Jesús, esa descendencia. Ya Jesús vino y murió y Jesús nos salvó. Y dice que
herida en la cabeza a la serpiente, es decir, Jesús iba a herir en la cabeza a la serpiente, mientras que la serpiente iba a herir en el calcañar a la descendencia, a Jesús. Hoy lo entendemos así. Jesús iba a sufrir como dolores del calcañar, como dolores del talón del pie. Iba a sufrir Jesús, pero Jesús le iba a machacar la cabeza a la serpiente, a Satanás, y la serpiente iba a ser vencida. Vemos esta historia, ¿no? Y entramos al capítulo 4, que es el que vamos a estudiar, y vemos una historia que siempre lo contamos en las escuelas bíblicas vacacionales. Contamos esta historia. Caín mató a Abel. Caín y Abel presentaron ofrendas. Caín y Abel tuvieron confrontaciones. Pero ¿por qué razón Caín tuvo confrontación con Abel? ¿Por qué Caín mató a Abel? ¿Cuál fue la razón? Vean, Eva cometió el error. Eva fue engañada por Satanás y comió del fruto prohibido. Eva le dio al marido. El marido también faltó. Y los dos pecaron. Entra el pecado en la humanidad. Vienen consecuencias a la serpiente, vienen consecuencias a la mujer y vienen consecuencias al hombre, a Adán. 3 tipos de consecuencias distintas. Pero no todo quedó allí. Cuando nosotros vamos al texto bíblico, nos damos cuenta, nos encontramos con una Eva arrogante. Nos encontramos con una Eva arrogante. Después que hubo la falta, después que fueron sacados del huerto del Edén, llegamos al capítulo 4, el versículo 1, y nos encontramos con una Eva arrogante, con un Adán arrogante. Pero en el caso Eva, en su pronunciación, y eran arrogantes porque aún en la distinción de los términos de los nombres de los 2 hijos, que fue Caín y Abel, ellos dos hacen acepción de personas. Si buscamos o buscan el significado de los 2 nombres en el hebreo, se van a dar cuenta que en su significado los 2 marcaron pautas de diferencia entre un hijo y otro hijo. Y hubo arrogancia en Eva. Por eso nosotros vemos que Eva toma decisiones, continúa tomando decisiones sin cobertura. Dice, tuvieron el primer hijo. Eva exclama, después de dar a luz, mi primogénito. Vemos que Eva continuó independiente, sin cobertura de Adán, y aún sin Dios. Pecaron, pero continúan sin cobertura. Es decir, la mujer desobedece al esposo. Y al desobedecer al esposo, como tal, no está obedeciendo a Dios. No está obedeciendo al Señor. La mujer actúa independientemente. Y entonces vemos de que en el primer lugar, primer punto, vamos a estudiar los versículos 1 al 7, ahí en su Biblia. Vamos a ver la misericordia de Dios, porque este texto en sí viene a ser como restaurador. Porque vemos siempre las actuaciones de Dios misericordiosas, pero vemos las fallas de la mujer. ¿Qué dice el versículo 1? Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, dio a luz a Caín y dijo, lo ven allí, ¿verdad? Dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Yo pensaba en la forma hebrea de escribir, a cómo nosotros vemos las cosas, y no es igual escribir una cosa que vivirla. El lenguaje hebreo, cuando se redacta, muestra aún los sentimientos a la hora de plasmarlo en la escritura hebrea. En nuestro escrito de hoy, en nuestro español, simplemente decimos, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Eso es todo. Ay, Eva tuvo un varón. Eso es todo. Pero cuando nosotros analizamos la terminología hebrea, nos vamos a dar cuenta que por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y el mismo término dice, el primogénito de toda la humanidad. La esperanza de salvación
para todo el mundo. Si cuando analizamos la expresión de Eva, Eva quiso decir, este que está aquí, este es el Salvador, este es el que prometió Génesis 3:15, el que va a herir en la cabeza a la serpiente. Eva entiende la profecía de Génesis 3:15, que era su propio hijo Caín, el primero, el de la promesa de Génesis 3:15, el que le iba a dar a Satanás en la cabeza, aunque él iba a sufrir en el calcañar. Eva lo entiende no entiende la profecía de Génesis 3:15 y comienza a exaltar a Caín. Por lo tanto, Caín lo he adquirido al Redentor, he adquirido el hijo prometido en Génesis 3:15, lo he adquirido y es ganancia para toda la humanidad. Es lo que significa Caín. Luego vino el otro. Quizás no se cuidó, quizás no tomó pastillas, quizás no hubo un cuidado. Y vino el otro muchacho, que es Set. Que es Abel. Y Abel es el vacío, el hueco. No sé para qué vino. No sé para qué nació si el que vale es el primero. El Salvador es el primero. Es vacío, es vanidad. Vino quizás sin ser planificado. Vemos, al analizar los dos términos, vemos algo de arrogancia en Eva. Porque usted lee la Biblia y dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón, y ya está ahí. Pero cuando nosotros analizamos lo que es los nombres, las expresiones hebreas, nos damos cuenta de que hay algo en el trasfondo, que haya sección de personas en el trato de Eva, de Adán, entre los dos hijos, que son Caín y Abel. Y allí continúa el problema. El error de la madre de todos los vivientes, continúa el problema. Vemos entonces arrogancia. Vemos una mujer arrogante porque tengo el hijo que es el Salvador. No lo tuvieron otras. No lo tuvieron otras mujeres. Vamos a ver después que Adán y Eva, el texto menciona a Adán y Eva, pero después vinieron muchísimos más. Y a la edad de 130 años ya había un alcance había muchos nacimientos más que habían nacido después, pero no son mencionados, solo se mencionan en el texto Adán y Eva. Y dice que en su arrogancia ellos dos pecaron. ¿Y qué pasa cuando el hombre es arrogante? ¿Qué pasa cuando el hombre es arrogante y cree que es superior, cree que lo sabe todo, cree que es lo mejor, cree que Dios necesita de mí y yo no necesito de Dios? Así pensó Eva. Vino Caín. Dios necesita de Caín. No, Caín necesita de Dios. Y entonces, viendo estas relaciones, dice en el versículo, vamos a ver lo que pasó después. Y dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, Caín fue el labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra en ofrenda a Jehová, y Abel trajo de los primogénitos de las ovejas, de los más gordos de ellas. Y dice el texto, miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, ¿verdad? Se ensañó Caín en gran manera y cambió su semblante. Muchos dicen, cambió el semblante. Vemos el primer deprimido sobre la tierra. El primer deprimido sobre la tierra, vemos a Caín, cayó su semblante. Se sintió mal, se sintió triste, lleno de depresión, porque a Dios le agradó la ofrenda de su hermano Abel y no la ofrenda de él como Caín. Pero ¿dónde está el problema de todo?
cuando nosotros examinamos. Dice después que entonces Jehová dijo a Caín, porque ha cambiado tu semblante. En el versículo 6. ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Cambió el muchacho, cambió su semblante. Ahora, el versículo 6 es el clave. Dios decide buscar al hombre pecador en medio de su actitud arrogante. Esa es la verdad de los versículos 1 al 7. El hombre, Eva, era arrogante. Adán fueron arrogantes. En su arrogancia, como pecadores, Dios decide buscarnos. Allí vemos la misericordia de Dios siempre pensando en nosotros. Dios, viendo que el hombre era arrogante, viendo su mala actitud, ¿quién buscó a quién? ¿Quién busca a quién? Dios busca al hombre, no el hombre busca a Dios. En el Nuevo Testamento dice, no hay quien busque a Dios. El hombre no busca a Dios. Es una mala enseñanza que hemos tenido, que es que el hombre busca a Dios. No, el hombre no busca a Dios. Dios busca al hombre. Y Dios con su Espíritu Santo te hace sentir. Y Dios te convence de pecado, de justicia y de juicio. Y ahí es donde tú reaccionas y te acercas. Pero primero Dios te busca a ti. Entonces vemos a Dios buscando en el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Sino por lo contrario, el pecado está a la puerta. La otra versión dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Parecida, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y con todo esto, a ti será tu deseo. Y tú te enseñorearás de él. Y dice que Caín tomó una actitud depresiva. Le cambió su semblante, se puso triste. Vemos que el cambio de semblante es algo de humanos, ¿no? Cuando a ti o al humano no le agrada algo, por naturaleza, nosotros cambiamos de semblante. El rostro habla. Hay personas que dicen, no, el rostro habla. Sin decir nada, cuando usted percibe que alguien cambia de actitud, usted lo percibe en el rostro, así la persona no haya dicho nada. En el rostro la gente cambia de actitud. Es como, hay personas, ayer hablaba con unos jóvenes, les decía, de que hay personas que de repente son muy atractivas con usted, o son muy cariñosos con usted, y de repente, por situaciones de la vida, de un día para otro, las mismas personas cambian su semblante hacia usted cuando hay actitudes que en su mente humana no le agradaron. Y simplemente no te dicen nada, no te manifiestan nada, no te expresan nada con los labios, pero en el rostro cambian. Y usted en el discernimiento que Dios le ha dado, discernimiento de espíritu, usted sabe cuando el semblante de una persona ha cambiado hacia usted y cuando la persona en su forma de pensar tiene algo distinto en su contra. Entonces vemos a Dios y le dice aquí, ha cambiado tu semblante, muchacho, ha cambiado tu rostro. Dios le declara que no está haciendo bien las cosas. No estás haciendo bien las cosas. Tu ofrenda no me agradó. Simplemente, o la ofrenda no le agradó, no era porque quizás era una mala ofrenda físicamente. Lo que estaba mal era el corazón de Caín. Lo que estaba malo era el corazón de Caín, no la ofrenda. Aquí son las dos ofrendas. Eran ofrendas, el fruto del trabajo de ellos. Pero el problema estaba en la actitud. Y si hay una mala actitud, hay un mal semblante. Y después del mal semblante viene el pecado. Y entonces vemos que Dios lo buscó. Vemos en el capítulo 4, Dios buscando al hombre pecador, el hombre arrogante, en medio de su mala actitud. Pero vemos en segundo lugar, del 8 al 12, que Dios toma una decisión. Si ustedes vamos a examinar este texto, en el texto resalta Jehová 3 veces. En el versículo 6, ya lo analizamos, dice, entonces Jehová buscó al hombre, buscó a Caín y le dijo, ¿por qué ha cambiado tu semblante? Pero en el versículo 9,
Dios nuevamente vuelve a buscar a Caín. Lo vuelve a buscar, ya no para decirle por qué ha cambiado tu semblante, sino que lo vuelve a buscar porque no está el hermano, no está Abel. Ya Caín había invitado a su hermano a salir al campo y en el campo lo mató. Dios sabía que ya no estaba Abel. Y entonces nuevamente vuelve a buscar a Caín y en el versículo 9 dice: Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Pregunta, ¿no sabía Dios eso? ¿No tiene Dios discernimiento de espíritu? ¿No tiene Dios esa omnisciencia de saber dónde estaba Abel? Ya Dios sabía que estaba muerto. Pero Dios vuelve a buscar una relación con Caín para que Caín le dé respuesta de su pecado, para que Caín le dé respuesta de su error. Pero Caín continúa y sigue siendo arrogante. Preguntaba yo leyendo estos textos, ¿de quién fue la culpa de que Caín fue arrogante y de que Abel fue más sencillo? ¿De quién fue la culpa? ¿De quién fue la culpa? De Eva. Así que el texto, vamos a ver al final, que el problema de la arrogancia de los hijos, o del orgullo en los hijos, o de la soberbia de los hijos, no son los hijos. El problema está en la educación de los padres. Cuando los apliquemos al final, nos vamos a dar cuenta que mayormente los hijos, cuando crecen, a veces se crían sin Cristo y se crían apartados del Señor. Es por culpa de nosotros mismos, los padres. Porque en la niñez lo que le transmitimos es que sean hijos arrogantes. Y el hijo arrogante va a pecar. Y el hijo arrogante no va a buscar a Dios. Este hijo arrogante cometió un asesinato. Mató a su hermano. Entonces dice el segundo punto. Dios decide castigar al hombre en su terquedad por continuar en su pecado. Dios lo quiso buscar. Oye, hijo, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Y él lo que respondió fue: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? La respuesta que yo quería era que él le dijera: Padre, he pecado contra ti. He pecado contra ti. He matado a mi hermano. No, él lo oculta y no dice nada. Entonces Dios decide, del 8 al 12, narra el texto que lo castiga. Ya leímos la parte de cuando Caín le dijo a su hermano: vayamos al campo. Llegaron al campo, Caín atacó a Abel y lo mató. Ya eso ustedes lo conocemos en la historia. Es decir, la vida de pecado causa envidia, tensiones personales, por lo que Eva lo ignoró. ¿Ustedes creen que Eva no sabía que había confrontación? Ya eran adultos. Había confrontación entre Caín y Abel. Había confrontaciones entre los dos hermanos. Eva se enfocaba más en Caín. Eva quizás defendía más a Caín. Eva cuidaba más a Caín. Eva alababa más a Caín. Eva menospreciaba a Abel. Eva nunca defendía a Abel. Había diferencia en el trato de los hijos. Y en esa diferencia en los tratos de los hijos se concluye con que uno mata al otro. Y la culpa no es de los hijos, mayormente es la educación que nosotros le podamos transmitir a nuestros hijos. Pero Dios así en su misericordia lo castiga. Dice el texto: llegó Dios, o llegó el Señor: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín respondió: no sé, ¿acaso es mi deber vigilar a mi hermano? Y luego el Señor le dijo: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano grita desde el suelo pidiendo justicia. Y luego el Señor le dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano grita, y ahora quedarás maldito y expulsado de la tierra. Expulsado de la tierra. Y dice que emite un juicio sobre Caín y sobre toda la tierra. Y emite un castigo. Emite un castigo por causa de que él mató a su hermano. Y al final le dice
cuando trabajes la tierra, yo no te dará frutos, y serás fugitivo y vas a andar vagando por el mundo. Pero vean el texto. Segunda cosa es, Dios decide castigarlo, porque decide continuar en su arrogancia. Vean, Dios, cuando nosotros pecamos, Dios nos llama. ¿Dónde estás? Dios nos busca para que nosotros confesemos nuestro pecado. Cuando nosotros no confesamos nuestros pecados, es porque somos arrogantes, somos orgullosos y no confesamos nuestros pecados a Dios. Entonces Dios decide, bueno, te voy a enviar consecuencias, te voy a enviar un castigo, para que por medio del castigo tratarte fuerte, para que admitas tu error. Eso fue lo que pasó con Caín. Lo trata duramente. Pero el muchacho, en el versículo 13 al 16, lo leemos, busquemos allí. 13. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me va a matar. Es decir, el muchacho falta, y aunque él comete pecado, hizo todo lo que hizo, entonces ahora quiere mostrarse como el inocente. Ahora el que me consiga me van a matar, porque ¿quién va a soportar este castigo que tú me has puesto? Y el hombre se queja, ¿no? Caín habló de su castigo, de que iba a ser echado, pero vamos a ver la respuesta de Dios. El versículo 15. Versículo 15. Y dice: pero el Señor dijo: no quiero eso, no quiero que eso ocurra. Porque ¿qué dice él? Alguien que me consiga me va a matar. Está listo. El castigo por mi pecado, me mataron y listo, se acabó todo. Y entonces Dios, aún en su misericordia, lo buscó, lo castigó. Y ahora Dios entonces decide protegerlo. ¿No es algo incoherente? Es algo extraño. Dios lo busca para que confiese, no confiesa. Comete pecado, asesina a su hermano. Dios le envía el castigo y las consecuencias de su pecado. El hombre no quiere admitir su pecado. El hombre dice: el que me consiga me van a matar, ya y se acabó todo, porque si yo falté. Pero entonces Dios decide protegerlo, que es el tercer lugar. Dios decide proteger al hombre que se levanta ante su castigo por su pecado. Si leemos el versículo 13 al 16, el Señor entonces dice: el que mate a Caín hará como pago de su crimen que pierda la vida 7 veces o 7 personas de su pueblo. En la versión de ustedes dice de otra manera, ¿no? Vamos a leerlo. Entonces Jehová puso señal a Caín. Ciertamente cualquiera que mate a Caín, ¿qué dice allí? 7 veces será castigado. La misma persona. Pero esta versión que tengo aquí a mi mano lo dice de otra manera, ¿no? Dice: el que mate a Caín hará que como pago de su crimen pierda la vida 7 de su pueblo. ¿Sí? Da a entender otra cosa. Esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice: el que mate a Caín, en su pueblo 7 personas van a morir. Hablando de Dios está protegiendo ahora a Caín. ¿Cómo es eso? Lo castigó, lo protege. Lo castigó, lo protege. Lo busca. ¿Cómo es eso? Vemos siempre la misericordia de Dios con nosotros. Es lo que quiere resaltar el texto, ¿no? La misericordia de Dios sobre nosotros siempre. Siempre Dios es misericordioso. Usted peca, Dios trata de que usted admita su error en su arrogancia, y Dios entonces quiere que usted reconozca, y si no lo hace, le envía consecuencias, pero aún en la consecuencia, Dios decide protegerte. Y ese es el tercer punto del 13 al 16. Ahora, ustedes dirán: pero Caín prosperó, Caín avanzó. Vamos a examinar rápidamente lo que es del 17 al 24. Porque lo que quiero resaltar es que Dios permite que el hombre pecador avance en éxito o avance en prosperidad, aunque su relación con Dios sea incorrecta.
en lo que hemos visto, ¿cómo era la relación de Caín con Dios? Hasta aquí, ¿cómo era? ¿Cómo era la relación? Mala, relación incorrecta. Adán y Eva tenían una relación incorrecta, eran arrogantes, dieron más preferencia a un hijo que al otro, dieron más amor a un hijo que al otro. En la diferencia de los nombres vemos cómo resaltaban a uno y al otro no. Por lo tanto, uno, cuando Dios tiene preferencia o Dios exalta la ofrenda de Abel, entonces el otro se pone bravo, cambia su semblante, le entra una depresión, se molesta y va y mata a su hermano. Vemos todo este grupo de pecados y en medio de todo eso Dios permite que Caín prospere. ¿Cómo es eso? La prosperidad. Dios permite que prospere aún teniendo una mala relación con Dios. Entonces aprendemos de que el éxito material o la prosperidad económica no quiere decir que tú tengas una buena relación con Dios. Aprende. Pensamos a veces, los evangélicos de hoy en día piensan que si hay buena economía es porque es un buen evangélico. Si hay buena economía es porque tiene una buena relación con Dios y estamos equivocados, vamos a decirlo, se piensa equivocado. Porque tú tengas bienes económicos no quiere decir que tú tienes una buena relación con Dios. Vamos a ver qué pasó con este Caín. ¿Qué pasó con Caín? Versículo 17. Y conoció Caín a su mujer. ¿Cómo es eso? ¿Cuántos eran en el texto? Caín, Abel, Adán y Eva. Y Dios expulsa aquí en el texto a Caín. Y cuando se va, se consigue con una mujer. Y es donde los cristianos dicen, ¿cómo es eso? ¿De dónde salió la mujer? Recuerda, el texto le interesa enseñar el principio, es mencionando a los personajes principales. Está mencionando a Adán y Eva, a Caín y Abel. Luego viene Set. Menciona a los personajes principales. Pero cuando nosotros examinamos esto, de dónde consiguió esposa Caín, bueno, la única respuesta que puede existir es que la esposa de Caín fue su hermana, fue su sobrina, fue su nieta. En este caso, para multiplicar la tierra, Dios permitió que Caín conociera una mujer que posiblemente era su hermana, posiblemente era su sobrina, posiblemente era su nieta. ¿Y cómo explicamos eso? En el 4:17 lo leímos, que la conoció Caín, una mujer. Pero cuando nos vamos ahora a Génesis 5:4, dice: y fueron los días de Adán después que engendró a Set. Set fue el sustituto. Y dice que fueron sus días, ¿cuántos? 800 años. ¿Y engendró? ¿Qué dice el texto? ¿Y engendró? ¿Qué dice el texto? Engendró hijos y engendró hijas. Pero a Dios no le interesaba resaltar las hijas en la narrativa de la historia de Caín y Abel. Pero vemos que en el texto, a los 130 años, vemos que en 130 años un hombre yo creo que puede tener bastantes muchachos, creo yo, ¿no? Porque si en 130 años solamente tiene a 2 y después a otros 3, la cosa está mal. Vemos que en 130 años hay la posibilidad de que hubiesen tenido hijas, las hijas hubiesen crecido, y vemos que una hija tiene la capacidad de procrear o de quedar en estado. Una mujer, ¿a qué edad? ¿A qué edad una mujer puede quedar en estado? ¿Ah? En el momento que se desarrolla, en el momento que le viene su primer periodo. Yo he escuchado muchachas que a los 8 años ya le ha venido su primer periodo. Muchachas que a los 10 años le ha venido su primer periodo. Y después de su primer periodo queda habilitada para tener hijos. Entonces deducimos de que el Caín consigue mujer. Ya había una posibilidad de que habían variedad de mujeres y hombres, familias de lo que es Caín, lo que es Adán y Eva, y ya habían sus cientos, y de esos sus cientos, al irse, consigue entonces lo que es Caín, consigue una mujer. Y dice que él vivió 930 años
y en 930 años Adán se multiplicó y tuvo muchos hijos. Entonces lo que quiero decir es que el texto dice que tuvo mujeres. No, unos dicen, no, Adán y Eva solamente tuvieron a Caín, Abel y a Set. No, porque el texto, para comunicar el principio, solo menciona estos tres. Pero cuando llegamos al capítulo 5, dice, tuvo hijos e hijas. Y una de esas hijas fue la esposa de Caín. Pero quiero resaltar la prosperidad. Quiero resaltar la prosperidad porque el texto dice, volvemos allá al 4. El texto dice que Caín conoció a su mujer. ¿Cómo se llamó el primer hijo? Enoc. ¿Y qué dice que edificó? Una ciudad. ¿Y cómo se llamó la ciudad? Enoc. O sea, pasó tiempo. Caín tuvo un hijo y formó una ciudad. Y esta ciudad se llamó Enoc, como decir Valle de la Pascua. Y había muchos habitantes, porque cuando hablamos de ciudadela, cuando hablamos de ciudad, hablamos de que vive un cierto número de familias en ese lugar. Entonces vemos que el muchacho se multiplicó, dice el texto, se multiplicó. ¿Qué más aprendemos de Caín? Dice que tuvo otros hijos y tuvo uno que se llamó Lamec. ¿Y quién fue Lamec? Primero fue próspero, tuvo una ciudad. Luego tuvo un hijo que se llamó Lamec. ¿Y quién fue Lamec? El primer hombre sobre la tierra que vivió o tuvo dos mujeres. Vivió con dos mujeres y las dos no se peleaban quizás. Tuvo dos mujeres, pero lo que quiero es ver, un hombre próspero formó una ciudad. Un hombre próspero tuvo un hijo que tuvo dos mujeres. Luego seguimos leyendo el texto de que fue padre de los que habitan en tiendas. Estableció tiendas y tuvo familiares que criaban ganado. Comenzaron las fincas. Este hombre tenía mucho ganado, cría de ganados. Es decir, que Caín tuvo una descendencia muy próspera, muy exitosa, muy rica como tal. Había ganado. Y no solo eso, los primeros músicos sobre la tierra los tuvo la descendencia de Caín, que tenía una mala relación con Dios, y eran los músicos. Entonces no quiere decir que porque una persona sea el músico o los músicos tienen una buena relación con Dios. Vemos una familia de una mala relación con Dios, porque esta relación de Caín no se mejoró nunca con Dios, no se mejoró. Ya se lo explico al final. Caín no mejoró su relación con Dios y murió. ¿Y cómo prosperó el muchacho? ¿Cómo él avanzó? Dice que todos los que tocan arpa y flauta venían de Caín, dice la Escritura. Los primeros herreros sobre la tierra que trabajaron la herrería, que trabajaron lo que es los trabajos fuertes. ¿Quién los tuvo? Caín. Nosotros leemos, dice que fue artífice toda obra de bronce y hierro. O sea, ya había pasado tiempo, bronce y hierro, no habían pasado cierta cantidad de años. Y vemos los primeros herreros sobre la tierra. Y vemos a Lamec, menciona en poema a las mujeres, a sus mujeres, menciona cómo el pecado de Caín iba a ser vengado. Lo que quiero resaltar es que aunque una persona tenga éxito, no quiere decir que el éxito es porque tiene una buena relación con Dios. Porque el pecador, el hombre arrogante, el hombre que nunca admitió que mató a su hermano, el hombre que nunca admitió que faltó con Dios, el hombre que se murió así fue Caín y tuvo una familia próspera. Después vemos en el último lugar que Dios ofrece al hombre pecador una correcta relación con Dios por medio de un sustituto redentor. Y el sustituto redentor no iba a ser Set, era simplemente que iba a ser el que iba a producir la descendencia donde iba a venir el Salvador. Mal lo entendió. Vemos el contraste o vemos ¿qué esperaba el autor? ¿Cuál era la respuesta esperada? Vamos a decirlo así. ¿Qué esperaba el autor? ¿Qué esperaba Dios cuando buscó a Caín? ¿Qué esperaba Dios a buscar a Caín en su respuesta?
¿Cuál era la esperanza? Y dices, es que el hombre en su arrogancia no niegue el acercarse a Dios. Caín negó acercarse a Dios. El hombre en su arrogancia no se quiere acercar a Dios. No se quiere acercar, sino que el hombre en su humildad debe tomar la decisión de acercarse a Dios cuando Dios lo busca. Dios te busca, acércate. Si no te acercas, eres arrogante. Sé humilde y acércate, porque es Dios que te está buscando. Dios esperaba eso en Caín. Caín nunca lo hizo. Dice la Biblia que murió Caín. Menciona su descendencia. Su descendencia todos murieron en el tiempo del diluvio. Cuando cayó el diluvio sobre la tierra, toda la descendencia de Caín entonces muere en el diluvio. Entonces vemos estas grandes realidades. En la Biblia encontramos citas bíblicas que nos hablan sobre este asunto, ¿no? Por lo menos vemos en Hebreos 11:4. En Hebreos 11:4 se menciona a Caín y dice, nos da una pista por qué la ofrenda de Caín fue rechazada. Y dice, porque por fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Abel tuvo fe y por deducción Caín no. Caín no quería acercarse en relación con Dios. Y dice, no recibió la aprobación de Dios porque su corazón no estaba bien con Dios. Ese fue Caín. Y eso lo vemos allá en el libro de los Hebreos. Pero vemos también que en Hebreos 12:24 dice, explica que los cristianos que han llegado a Jesús, sabemos que ¿quién es el mediador del nuevo pacto? El mediador del nuevo pacto no fue Seth. El mediador del nuevo pacto fue Cristo. Eva entendió que el mediador, el que iba a herir en la cabeza a la serpiente, iba a ser Caín. Por lo tanto, le dieron una mala crianza y crearon un hijo arrogante. Y por lo tanto, ese arrogante menospreció a todos los demás por culpa de la educación de sus padres. Dice que la sangre de Caín clamaba, dijo Dios, la sangre de Caín clama. Perdón, de Abel, disculpe. La sangre de Abel clama, dijo Dios, porque estaba muerto. Y en el Nuevo Testamento dice que hay una sangre que no clama por venganza, sino que hay una sangre que clama por redención. Y esa sangre es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que quiere resaltar en el libro de los Hebreos. Es lo que quiere resaltar. Entonces, si vemos en estas citas bíblicas, teológicamente, vemos errores en la humanidad. En Génesis 25:28 vemos el mismo error. Dice, Rebeca, la madre, tenía más afecto por Jacob, mientras que Isaac, el padre, prefería a Esaú. Esta diferencia, en efecto, afecto paterno y materno, influyó en el desarrollo de los eventos de la historia de los gemelos y llevaron a un conflicto familiar que hasta el día de hoy hay un conflicto familiar entre los que son judíos y los que son árabes por causa de una preferencia familiar. Lo que quiero resaltar es que Eva, como madre de todos los vivientes, tuvo un error, tuvo preferencia más por un hijo que por el otro, porque pensaba que ese Caín era el salvador del mundo. Y no era Caín, era su descendencia si se hubiese mantenido fiel. Pero como no se mantuvo fiel, entonces Dios levanta en contraste en el versículo 25 y 26, ¿a quién levantó? Leemos. Y aconteció de nuevo que Adán se acercó a su mujer, la cual concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo a ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y dice que nació Set, Set también nació un hijo y dice que fue Nox, y así se fue multiplicando sobre la tierra. Pero ¿qué dice al final del texto? Al final, ya terminando, ¿qué dice el 26 al final? Entonces, vean conmigo, entonces los hombres comenzaron
a invocar el nombre de Jehová. O sea que la redención, la relación con Dios se comienza a restablecer de nuevo desde el versículo 25 al 26 por medio de Sec. Caín ya no existía en esa área. Y vemos todo lo que vivió Caín, todo cómo prosperó, todo cómo avanzó él en todas las áreas, fundó una ciudad, tuvo los primeros músicos, cómo tuvieron los primeros herreros sobre la tierra, todo lo que hubo en la prosperidad de la vida de Caín, pero Caín no existía ya para Dios. Y entonces Dios levantó un sustituto. Por eso es que ustedes cuando se lea por allí el capítulo 5, usted se va a dar cuenta que en el capítulo 5, si quiere lo leemos, en el capítulo 5, vamos a ubicarnos, el versículo 3, y vivió Adán 130 años y engendró hijos a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Sec. Y fueron los días de Adán después que engendró a Sec 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y dice que murió Adán. Pero cuando muestra la genealogía de Adán, la genealogía de Adán cuando es mostrada, muestra a Adán, Eva y salta a Sec. ¿Dónde está Caín? Desapareció de la historia de la humanidad. Fue rechazado. Entonces el primogénito pasa a ser como sustituto luego Sec, y de Sec venimos todos nosotros y viene la salvación a toda la humanidad. Concluyo que este texto del 1 al 26 del capítulo 4 muestra un contraste, muestra dos maneras de acercarse a Dios. Acercarse a Dios a la manera incorrecta de Caín. Caín lo hizo incorrectamente. Caín nunca aceptó la búsqueda de Dios. O acercarnos a la manera de Sec. Si vemos dos relaciones, la manera de Sec estamos nosotros en los últimos dos versículos. Nuestra redención viene de Sec hasta llegar a Cristo, y allí nosotros somos salvos gracias al Redentor que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los padres, a manera explicativa, los padres corren el peligro de hacer diferencia entre sus hijos. ¿Se puede cometer ese error? Pregunto, madres. ¿Se puede cometer el error de que existan madres que hagan diferencia entre sus hijos como uno mejor que otro? ¿Puede suceder eso? Creando un hijo arrogante. Cuando unos padres o una madre crean diferencia entre un hijo y otro, pasa lo que pasó con Caín. Están formando un hijo arrogante. Y el hijo va siempre a creerse superior al otro hijo. De allí la importancia de que hay que criar los hijos en igualdad. Amor para todos con igualdad. Equilibrio en el trato entre unos y otros. A veces hay enfrentamientos entre los hijos. ¿De quién son los enfrentamientos entre los hijos? A veces la culpa. Los padres. Los padres a veces optan por una preferencia hacia uno que a otro, y a veces sin saberlo estamos creando enemistades entre un hijo y otro. Problemas que se suscitan hoy. A Eva le pasó, a Adán le pasó, a nosotros también nos puede ocurrir lo mismo. Podemos crear eso. Entonces debemos enseñar con humildad a los hijos y que existe la necesidad de acercarse a Dios, y no que que Dios necesita de los hijos y no que los hijos necesitan de Dios. Eva pensaba que Dios, tú necesitas a mi hijo. A veces pensamos que Dios necesita a nuestros hijos y que nuestros hijos están allí porque van a servirle a Dios, y que Dios, sin los hijos de uno, Dios no va a moverse. No, Señor. Nuestros hijos, nosotros necesitamos del Señor. Segundo, los padres y los abuelos. No sé si es que hay abuelos. Los padres y los abuelos a veces tienen la tendencia de tener discusiones entre ellos. Bueno, no sé si eso ocurre, ¿no? Pero a veces en el mundo, vamos a hablar del mundo para no venirnos a Valle de Pascua,
A veces en el mundo sucede que los padres tienen enfrentamiento con los abuelos por la educación de los hijos. Porque los padres, los abuelos consienten mucho. ¿Me están escuchando, no? Los abuelos consienten mucho a los nietos. Y cuando los padres le llaman la atención, se comienza la pelea entre abuelos y padres. Y los hijos están observando a ver quién gana. Entonces cada vez que mis padres me van a hacer algo, entonces el muchacho corre para que la abuela, porque sabe que la que lo sobreprotege es la abuela. Y eso es una mala formación. También ocurre con los padres. A veces los padres son extremadamente cariñosos con los hijos y a veces las madres son más agresivas con los muchachos. Entonces siempre hay la tendencia de que un padre va en equilibrio a uno más que al otro por la defensa. Vean, cuando una madre castiga al muchacho, el consejo es: abuelo, no te metas. Cuando una madre castiga al muchacho, padre, no te metas. Cuando el padre castiga al muchacho, madre, no te metas. Encuéntrense solos en la habitación y dialoguen si no le gustó la forma como el abuelo le llamó la atención, como la madre le llamó la atención, como el padre le llamó la atención. Pero no se pongan a discutir delante de los muchachos, porque están formando hijos arrogantes como Caín, que se van a creer lo importante porque la atención gira alrededor de ellos y todos están peleando por mí. ¿Me está entendiendo, verdad? Pero de aquí sacamos muchas aplicaciones también. El pecado de arrogancia, por la cual no hubo una buena relación en Eva, Adán y Caín con Dios, ese pecado de arrogancia lo podemos cometer nosotros. Nosotros podemos también crearnos o formarnos arrogantes también. Nosotros podemos crear en la iglesia personas arrogantes. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo podemos crear personas arrogantes en la iglesia? El hombre sea líder, el hombre sea maestro, el hombre sea pastor, que tiende a ser alabado por la gente, ¿qué pasa con esa persona? Da la tendencia a la ínfula, al engrandecimiento, al orgullo, a la arrogancia, porque nos gusta, al ser humano le gusta que lo halaguen. ¿Me están entendiendo, no? Entonces al único que tenemos que halagar, al único que tenemos que adorar, al único que tenemos que exaltar, al único que tenemos que glorificar es a Dios. A Dios sobre todas las cosas. Entonces hay esa tendencia en las iglesias donde hay esa alabanza al hombre. Y cuando el hombre se alaba mucho, se vuelve engreído, se vuelve arrogante, tiende a creerse más que los demás y aún más que Dios, porque toma el lugar de Dios y entonces el hombre se vuelve un idólatra. Tenemos líderes hoy en día en el mundo, líderes que son egocentristas, líderes que son arrogantes, líderes que caen en idolatría, donde ellos quieren recibir la adoración y la alabanza y no Dios. Cuando una iglesia cae en la adoración y la alabanza, ¿a quién? A sus líderes, a sus maestros y a su pastor, se está desviando de la verdadera adoración y estamos cayendo en idolatría. Todo hombre debe ser enseñado a que es insuficiente. Yo siempre he dicho, vean a los líderes, vean a los maestros y vean a los pastores como que somos insuficientes. Anótelo por allí. Los pastores somos insuficientes. El pastor Guillermo es insuficiente. No me vean como suficiente. Véanme como insuficiente. Porque el día que cometo un error, el día que cometo una falla, entonces dice, ay Dios mío, no. Vean al líder, vean al maestro, vean al pastor como un humano que Dios le ha dado dones y talentos para edificar la iglesia, pero seguimos siendo insuficientes porque sin Dios nada podemos hacer.
Nuestros padres, en Hebreos 12 dice que los padres nos corrigen durante esta vida corta, según les parece conveniente. Y Dios nos corrige para provecho. Dios nos corrige para que participemos de su santidad. Entonces, amados hermanos, este texto da una enseñanza de cómo Eva se equivocó, si es cierto. Eva crió un muchacho arrogante. Lo crió tan mal que no apareció más en la historia. No apareció en la genealogía. Después de Set, en adelante. Adán y Eva y Set. Desapareció Caín y toda esa gente próspera, desaparecieron todos los prósperos. Porque la economía no garantiza el éxito de tu relación con Dios. Todos estos prósperos descendientes de Caín desaparecieron sobre la faz de la tierra. Porque Dios quería era gente como Set, que admitieran que tenían necesidad de Dios y que eran pecadores. No gente como Caín, que creía que era autosuficiente y que era lo mejor sobre la tierra. Entonces, este capítulo 4 nos enseña esta gran verdad. Y a la final nos enseña cómo Dios ofrece al hombre pecador una correcta relación con él por medio de un sustituto redentor. O sea, Dios ofrece el sustituto redentor, ya que Caín fue mal formado por su madre y por su padre. Tengamos cuidado cómo formamos a nuestros hijos. Formemos hijos humildes. No los halaguemos mucho, porque a veces los hijos, cuando los halagamos mucho, cuando los honramos mucho y cuando los exaltamos mucho, sin que usted se dé cuenta, está criando hijos arrogantes. Y esos hijos arrogantes, cuando sean adultos, se vuelven aún en contra de nosotros mismos, porque se vuelven orgullosos y no se sujetan a nadie y no se someten a nadie, porque criamos hijos arrogantes. Sin darnos cuenta. No es malo que usted le haga cariños a su hijo, que le diga eres bonito, ay, está bien lo que hiciste, te felicito, está bien, pero no lo halague mucho. Enséñele también sus errores y dígale, admite, hijo, el error que también has cometido. Hay que enseñarles las dos cosas a nuestros hijos. Y que Dios nos bendiga con esta formación de nuestros hijos y Dios bendiga a las madres de la iglesia. No somos perfectos. Una vez me preguntaron, pastores, ¿cómo yo aprendo a criar a mis hijos? No, para eso no hay una escuela. La forma de educar a nuestros hijos es Dios nos los da, y con la relación con Dios, Dios te va guiando a formar a tus hijos. Pero algo importante, ¿cómo usted aprende a criar a sus hijos? Los errores nos enseñan a que enmendemos y corrijamos. Eva no corrigió en Caín. Caín desapareció porque Eva no corrigió. Y Caín no quiso admitir su arrogancia. Está bien, sí cometemos errores. Los hijos cometen errores. Corríjalos. Porque si no los corrige, le va a pasar como Caín. Pero si los corrige, va a ser como Sem. Y que Dios nos bendiga. Señor, gracias te doy, Padre, por capítulo 4 de Génesis. Cómo nos enseña esta formación de Adán y Eva en cuanto a un hijo que fue Caín. Y cómo, oh Dios, vino Set como sustituto.